Hola, soy Leo. Antes de empezar con el video, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que yo he hecho. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con el video de hoy. El secuestro de Douglas. Era una tarde normal en la isla de Sodor. Todas las locomotoras andaban rondando tranquilamente, en la cantera de arcilla donde trabajaban las locomotoras, y en especial a Thomas y los demás que se estaban preparando para irse a dormir. Y mientras trabajaban, bueno, todo iba tranquilo, pero menos a Donald y Douglas, los mellizos de Escocia, que siempre andaban discutiendo de siempre lo que hacía. Siempre los mellizos terminaban discutiendo de cada vez. Así que una mañana siguiente, Thomas fue a trabajar para ayudar a Donald y Douglas, pero cuando llegó vio que Donald y Douglas estaban discutiendo, así que Thomas, tocando su silbato, decidió parar con la discusión de Donald y Douglas. Les había advertido que si discutían, Sir Topham Hatt los iba a devolver a Escocia. Donald y Douglas se sorprendieron tanto al oír que Thomas le había dicho eso. Entonces decidieron estar tranquilos para que Sir Topham Hatt no los devolviera. Pasaron dentro de 3 días y las cosas con Donald y Douglas, en vez de mejorar, empeoró, ya que siempre andaban discutiendo. Así que una tarde llegó Sir Topham Hatt, pero molesto, y les dice de que ya lo pensó desde hace mucho, y decidió devolver a los dos de vuelta a Escocia. Donald y Douglas se sorprendieron porque después de muchos años Sir Topham Hatt decidió devolverlos de vuelta a Escocia. Entonces Donald y Douglas comenzaron a discutir nuevamente, pero la discusión fue interrumpida por Henry, que también estaba ahí, y les dijo de que dejaran de discutir. Así que Donald y Douglas se fueron de ahí, pero estaban tristes porque Sir Topham Hatt los iba a devolver de vuelta a Escocia. Pero en el camino, Donald y Douglas vieron una fábrica a lo lejos, pero no sabían de qué hacía una fábrica. Entonces decidieron buscar a las demás locomotoras para que les digan qué era esa fábrica. Pero cuando llegó cerca donde había un camino, escuchó a Héctor y Toby y Gordon charlando. Entonces Donald y Douglas fueron a escuchar de lo que decía. En la conversación entre Héctor, Gordon y Toby, habían conversado de lo que pasó. Toby le había contado a Gordon de que el otro día fueron a la fábrica y que había perdido a Héctor en la fábrica, y después de unos días entró nuevamente para rescatar a Héctor antes de que los llevara a la fundidora. Héctor le había dicho a Gordon de que logró descubrir los nombres de los que lo habían atrapado a él la última vez. Le contó a Gordon que sus nombres eran Poppy, Daddy Longlegs, Mommy Longlegs y Player. Entonces Gordon se sorprendió tanto porque descubrió que esa muñeca malvada, que era malvada, era en verdad Poppy, y el sujeto de color amarillo con esa cosa de manos, Player, y las dos arañas, que era la rosada y la azul, Mommy Longlegs y Daddy Longlegs. Entonces Toby le dijo a Gordon de que no debe decirle a Sir Topham Hatt de que estuvieron ahí. Gordon aceptó, pero no se dieron cuenta de que Donald y Douglas estaban ahí, y al parecer habían escuchado todo lo que pasó. Entonces Douglas decidió ir a
Donald y Douglas decidieron ir a ver la fábrica, pero temían de que Sir Topham Hatt los viera y los iba a echar a Escocia. Entonces Donald y Douglas decidieron seguir trabajando, pero menos Douglas, que decidió ir a ver la fábrica. Pero Donald no quería dejar a Douglas, sí que decidió apoyarlo a él en la noche para ver la fábrica. Entonces, a la noche siguiente todas las locomotoras descansaron, pero menos Donald y Douglas, que se quedaron despiertos. Entonces, hasta que Donald y Douglas fueron a la fábrica nuevamente para intentar averiguar qué era esa fábrica. Y luego de unos minutos llegaron a la fábrica y decidieron ir a ver la entrada de la fábrica. Y cuando llegaron, vieron que la entrada estaba bloqueada. Donald y Douglas se quedaron confundidos y sorprendidos, pero lo que les llamó más la curiosidad a Donald y Douglas, y es que arriba de la entrada había una letra P, pero Donald y Douglas no tenían idea exactamente de qué significaba la letra P, hasta que Douglas le dice: sé lo que mejor hay que volver, porque seguramente una locomotora puede estar despierta, o peor, Sir Topham Hatt. Donald aceptó y los mellizos regresaron a dormir, pero el día siguiente la cosa empeoró, ya que después tenían que llevar a Gordon los vagones del Express. Pero como los dos mellizos temían de que Sir Topham Hatt los iba a echar de Sodor y lo iban a devolver hacia Escocia, entonces decidieron bajar la velocidad para llevarle a Gordon el Express. Entonces Donald y Douglas estaban preocupados porque Sir Topham Hatt los iba a echar de nuevo, pero hasta que recordó la última vez de la delegación, porque Sir Topham Hatt había convencido a Donald y Douglas que se quedarían en Sodor solo con la condición de que no discutieran. Entonces decidieron hacer lo contrario y convencer a Sir Topham Hatt de que no los devolviera a Escocia. Entonces todos regresaron a sus trabajos normales. Mientras tanto, en la fábrica, los monstruos y Poppy y Player estaban molestos porque Héctor había escapado de la fundición junto con Toby. Esto hizo que Poppy se enojara y hasta que decidió ir a ver por la ventana de la fábrica y a lo lejos ve a Donald y Douglas. Esto porque se dio cuenta que las carboneras que Donald y Douglas tenían era 9 y 10. Entonces a ellas se le ocurrió un plan y es la que tenía que secuestrar a una sola locomotora y decidió secuestrar a Douglas. Entonces Donald y Douglas fueron en búsqueda de los vagones de carga con carbón especial para Henry y las demás locomotoras, pero Douglas tenía curiosidad por saber qué había dentro, pero Douglas lo impidió de que si lo hacía, Sir Topham Hatt lo iban a desterrar, y provocando que nuevamente los dos discutieran, pero escucharon a alguien acercándose y decidieron fingir que no habían discutido. Y cuando pasó era James llevando los vagones de carga, y Donald y Douglas estaban temblando de miedo porque se daban cuenta que las locomotoras le iban a decirle a Sir Topham Hatt de que estaban discutiendo para que le dijeran a Sir Topham Hatt que lo desterraran de vuelta a Escocia. Entonces Douglas decidió decirle a Donald de que hay que hacer las cosas bien. Donald aceptó, pero tenían que dejar que Sir Topham Hatt decidiera si devolver a Donald y Douglas o no. Así que todos se fueron
prepararse para la noche siguiente. Ya en la noche, Donald, Donald y Douglas estaban preparados para dormirse, pero menos Douglas, que se quedó despierto en caso de que Donald se durmiera. Y luego de eso, Douglas decidió ir a ver la fábrica y decidió salir con mucho cuidado para que Douglas, es decir, Donald, no se despertara. Entonces salió de, de su cobertizo de donde estaba Donald, fue a buscar la fábrica nuevamente, pero a lo lejos ve a Henry llevando el Flying Keeper. Y al ver a Douglas despierto, le preguntó de qué hacía despierto si ya era demasiado tarde. Entonces, Douglas le comenzó a decirle a Henry de que fue a buscar un vagón especial para mañana, por si quería traer una carga especial. Henry, sin pensarlo 2 veces, salió de ahí. Entonces, Douglas fue a buscar la fábrica nuevamente. Y cuando llegó, pues decidió entrar a la fábrica. Douglas alumbró el lugar para ver el lugar y vio que el camino era bastante largo, y cuando llegó, vio que enfrente de él estaba el tren que Gordon lo había empujado la última vez que entró. Entonces, Douglas estaba confundido, y cuando mira hacia el otro lado y ve las marcas de ruedas que había dejado Héctor la última vez cuando lo habían atrapado. Entonces, Douglas se quedó asustado y decidió retroceder para salir de la fábrica. Entonces decidió regresar a donde estaba Donald y decidió volver porque se daría cuenta de que Donald se iba a despertar o ya se había despertado. Pero en el camino escuchó un sonido extraño, el cual venían de la tolva de carbón. Y cuando llegó no había visto nada. Y decidió seguir buscando. Pero hasta que a lo lejos ve algo pasando, y Douglas decidió seguir a esa cosa. Y cuando llegó no había nada. Parecía como que lo había perdido de vista. Pero hasta que escuchó un sonido extraño y ve que el sonido provenía del túnel de Henry. Entonces, Douglas decidió entrar al túnel de Henry para ver de dónde venían esos ruidos. Pero cuando entró, no había visto nada. Entonces, Douglas decidió regresar. Pero justo cuando iba a hacerlo, de la nada, alguien golpea a Douglas en la cabeza. Douglas empezó a desmayarse poco a poco hasta quedar desmayado. Y luego de eso, Poppy y Player decidieron llevarse a Douglas a la fábrica. Al día siguiente, Donald empezó a despertar y cuando voltea, ve que no estaba Douglas. Donald se sorprendió tanto porque se dio cuenta de que Douglas fue a la fábrica y decidió ir a buscarlo, pero decidió no ir porque se daría cuenta de que ahí estaba Sir Topham Hatt esperándolo ahí y lo iban a regañar. Entonces decidió ir a salir para decirle a Sir Topham Hatt, pero decidió mentirle de que Douglas fue al continente para hacer una entrega muy importante. Y cuando llegó a la estación de Knapford, ahí estaba Sir Topham Hatt esperándolo, y cuando ve a Douglas se quedó sorprendido y le dijo a Donald de dónde estaba Douglas. Donald le dijo a Sir Topham Hatt que fue al continente a hacer una entrega muy especial. Entonces Sir Topham Hatt estaba sorprendido, pero a la vez se puso molesto
porque se dio cuenta de que Douglas se devolvió solo a Escocia. Entonces decidió quedarse con Douglas, con Donald, en caso de que no volviera Douglas. Entonces Donald salió de la estación de Knapford y decidió buscar a Douglas en todas partes, pero no lo encontraba. Entonces Donald decidió buscar a Douglas en alguna parte de Sodor. De vuelta con Douglas, Douglas abre los ojos y ve que estaba en la misma fábrica donde Hector y Gordon estaban atrapados. Douglas decidió intentar salir, pero al hacerlo se da cuenta de que estaba encadenado hacia atrás. Entonces voltea y ve que ahí estaba Poppy Plager, Mommy Longlegs, el cual lo estaban observándolo. Douglas, muy sorprendido, le dice de que ya supo de sus nombres, de todo lo que pasó. Entonces Poppy le dice a Douglas: así es, Douglas, nosotros hemos intentado con todo, pero todos mis planes han sido fracasados por culpa de esas locomotoras. El otro día intenté atrapar a Gordon, pero este logró escapar, y el vagón enorme llamado Hector escapó de la fundición con Toby, ese tranvía. Así que hemos decidido secuestrarte, Douglas, ya que tú y Donald son mellizos de Escocia y siempre andaban discutiendo. Donald se sorprendió tanto y descubrió lo que había pasado y se dio cuenta de que Poppy habían descubierto a Donald y a él mismo discutiendo de cada vez de que pasaba algo. Entonces Player le dice que ahora lo llevarán de vuelta a la fundidora, pero esta vez lo iban a dejar ahí como a Hector. Entonces Douglas le dice: ¿y cómo van a hacerlo? Solo eres un sujeto de... Le comenzó a decirle a Player y Poppy de cómo lo harán. Solo tiene a dos arañas, que es Mommy Longlegs y Daddy Longlegs. Pero Player le dice: no solo ellos, también habían más. Entonces de la puerta donde estaban Donald, es decir, Douglas, salieron otras criaturas, pero esta vez eran como criaturas peludas. Player le dice a Douglas de que sus nombres son Oogie Boogie y Kissy Missy, así que ellos iban a encargarse de llevarse a Douglas a la fundición. Entonces Douglas se sorprendió tanto pero hasta que vinieron Mommy Longlegs y Daddy Longlegs, desencadenaron a Douglas, y Oogie Boogie, Kissy Missy, Plager y Poppy se llevaron a Douglas a la fundición. Y mientras ellos miraban cómo se llevaban a Douglas a la fundición, y cuando llegaron, Douglas se sorprendió tanto al ver que era igual a la fundición donde había dejado a Hector, y de ahí dejaron a Douglas y lo volvieron a encadenar atrás. Douglas ahora estaba asustado y tenía que intentar escapar de la fábrica. De vuelta con Donald, Donald se sentía solo y extrañaba a Douglas, y decidió jurar no volver a discutir nunca más. Entonces decidió buscar a Douglas en todas partes del lugar. Fue a los muelles de Brenda para buscar a Douglas, pero Porter y Salty Cranky le dijeron a Donald que no estaba Douglas. Donald fue a buscar a Douglas en la cantera de arcilla, pero no estaba. Luego fue a la montaña azul, pero tampoco estaba. Después fue a la cantera, a la montaña empinada, pero solo estaban Mavis ahí y los vagones traviesos, pero no estaba Douglas. Entonces fue al cobertizo de Roxy, ¿sí? Y cuando llegó,
le dijo a Rosie de que si estaba Douglas ahí, pero Rosie le había dicho de que no estaba Douglas. Entonces, Rosie, Donald fue a buscar a Douglas en todas partes, pero cuando llegó a la estación Titmouse, no estaba Sir Topham Hatt, solo estaba Percy esperando para que tocaran el silbato para irse. Pero cuando llegó, Donald le dijo de que qué estaba pasando. Donald le dijo a Percy de que estaba preocupado porque no encontró a Douglas. Percy se sorprendió tanto y le dijo a Douglas de que irá a buscar a los demás para decirle que encuentren a Douglas antes de que Sir Topham Hatt se entere. Esto debido porque le habían contado a Percy de que Douglas se había devuelto a Escocia. Entonces, Percy fue a buscar a los demás, dejando los vagones del correo, y fue a buscar a los demás. Fue a buscar a Thomas, Edward, James, Emily, Gordon, Henry y Toby, y el resto de las locomotoras, y todos fueron a buscar a Douglas. Donald decidió recordar lo que pasó esa vez, y recordó el camino donde fueron a ver la fábrica. Entonces, Donald llegó a la conclusión de que Douglas fue a la fábrica. Entonces, decidió ir a rescatar a Douglas. Entonces, le dijo, y cuando llegó Thomas, preocupado porque no encontró a Douglas, Donald le dijo a Thomas de que irá a buscar a Douglas para rescatarlo. Entonces, Thomas, sin pensarlo dos veces, deja que Donald buscara a Douglas. Así que fue a la fábrica. Y de regreso con Douglas estaba asustado y intentaba salir de la fundición. Pero hasta que escucha algo y ve arriba y ve una garra y se llevaban las locomotoras a la fundidora. Entonces, Douglas, haciendo fuerza de sus pistones, logra romper la cadena y logra escapar de la fundición antes de que la garra lo atrapara. Entonces decidió buscar la salida. Decidió buscar en cada lugar, pero no encontró nada. Pero hasta que escucha algo y se esconde y se asoma un poco y ve que ahí estaba Mommy Longlegs, es decir, Daddy Longlegs. Entonces decidió hacer un ruido para distraerlos. Su maquinista y fogonero encuentran una tubería y lo lanzan, haciéndote que ésta haga un ruido y haciendo que Mommy Longlegs y Daddy fueran a descubrir el ruido y Douglas, aprovechando, y decidió buscar la salida. Llegó a un lugar y ve que había una trituradora en la pared, pero al bajarla, esta hace un ruido y rápidamente la apagan para que no haga ruido. Pero lo que le llamó más la atención a Douglas y es que había otra puerta, pero estaba bloqueada con tablas de madera. Entonces decidió acercarse un poco para ver qué había ahí. Pero cuando se acercó demasiado, una mano esquelética robótica salió de la nada y casi agarra a Douglas. Y este retrocede para buscar la salida, pero no encuentra nada. Entonces, Douglas fue a buscar en cada lugar la fábrica, pero enfrente de él ve a Oogie Boogie, Kissy Missy charlando y rápidamente retrocede, haciendo que casi Oogie Boogie, Kissy Missy vieran a Douglas. Entonces Douglas estaba asustado y se dio cuenta de que no encontraba la salida. Entonces Douglas decidió intentar buscar la salida. Y de regreso con Douglas, es decir, Donald regresó a la estación Titmouse
y le dijo a Sir Topham Hatt de que si ya pensó en devolverlo también a él. Pero Sir Topham Hatt le dijo de que en verdad decidió quedarse con Douglas y Donald porque no querían devolverlo a Escocia. Donald se sorprendió tanto y decidió decirle a Douglas cuando lo encontrara, le diría que Sir Topham Hatt no lo iban a devolver a Escocia. Entonces, Donald sin pensarlo dos veces, avanzó lo más rápido posible a la fábrica en búsqueda de Douglas. Y cuando llegó a la entrada del túnel, entra a la fábrica y decidió buscar a Douglas. Y llegó a donde estaba el tren donde Gordon lo había empujado. Pero abajo ve unos pedazos de carbones que se habían caído. Y se da cuenta de que ese eran de Douglas. Entonces, ve que también había dejado un rastro de carbón como lo había dejado Héctor. Donald comenzó a buscar a Douglas lo más rápido posible, para antes de que sea demasiado tarde. Pasaron 20 minutos, pero no encontró a Douglas. Donald estaba triste porque pensó de que ya lo habían destruido a Douglas. Pero cuando estaba por retroceder, escuchó un silbato y lo reconoció, era Douglas. Y cuando este voltea, se pone alegre al ver de nuevo a Douglas. Y este se acerca a él. Y le dijeron de que a partir de ahora ya no volverán a discutir. Y Donald le dijo a Douglas de que Sir Topham Hatt lo pensó y no iba a devolverlos de vuelta a Escocia. Donald y Douglas se pusieron contentos porque Sir Topham Hatt no los iba a devolver a Escocia. Entonces ambos decidieron regresar, pero antes de hacerlo escuchan algo y Douglas voltea y se sorprende al ver a Daddy Longlegs y a Mommy Longlegs que estaban ahí. Y estos se ponen molestos y le advierten a Poppy y Player que Donald y Douglas están escapando. Entonces Poppy sale del lugar y se asoma y se da cuenta de que Douglas está escapando con Donald. Donald y Douglas, sin pensarlo dos veces, decidieron escapar de la fábrica lo más rápido posible. Los mellizos comenzaron a avanzar lo más rápido posible para evitar que Mommy Longlegs, Daddy Longlegs, Player y Poppy, Oogie Boogie, Kissy Missy lo atraparan y lo destruyeran. Pero hasta que Daddy Longlegs y Mommy Longlegs estiran sus brazos y atrapan a Douglas. Pero Donald, enganchándose a Douglas, empezó a hacer fuerza, haciendo que los brazos de Mommy Longlegs y de Daddy se rompieran y dejando a Douglas ir. Player intentando usar una de sus manos iba a atrapar a Douglas, pero este se movió rápidamente. Donald y Douglas tenían que escapar de la fábrica lo más rápido posible, hasta que encontraron de nuevo el camino de ruedas y de carbón. Decidieron salir de la fábrica lo más rápido posible para salir de ahí. Pero hasta que Poppy le dice a Donald y Douglas: no escaparán de aquí tan fácil, Donald y Douglas. Donald y Douglas, sin pensarlo dos veces, se vuelven a subir a las vías y los mellizos comenzaron a avanzar lo más rápido posible para intentar escapar de la fábrica, hasta que Donald y Douglas lograron escapar de la fábrica y ambos decidieron regresar a la estación Titmouse. Y cuando llegaron, todos se sorprendieron al ver de nuevo a Douglas. Sir Topham Hatt también, y Thomas le comenzó a decirle a Douglas de dónde estaba. Le había dicho que fue a buscarlo en cada lugar, pero no estaba. Pero Douglas no quería contarles, y tampoco Donald. Entonces Sir Topham Hatt les dijo a Donald y Douglas de que
que ya tomó una decisión y decidió no devolver a Donald y Douglas a Escocia. Entonces, Donald y Douglas se pusieron contentos porque Sir Topham Hatt no los iba a devolver a Escocia. Y las demás locomotoras se retiran, pero menos Donald y Douglas, que decidieron estar con Gordon, Toby y Hector. Y cuando llegaron a donde estaba Gordon, Hector y Toby, les habían contado de todo lo que pasó. Entonces Gordon le dice que posiblemente esa muñeca malvada quiere destruir a todas las locomotoras de vapor para así destruirlas a todas. Entonces Donald y Douglas decidieron pensar en no volver a la fábrica, al igual que Gordon, que hizo un juramento. Así que ambos decidieron tranquilizarse. Donald y Douglas seguían con ese recuerdo en su cabeza, que les pasaron lo mismo que a Gordon y a Hector cuando terminaron en la fábrica y al fin descubrieron que sus nombres eran Poppy, Player y Mommy Longlegs y Daddy Longlegs, y les habían dicho a Gordon, Hector y Toby de que no son los únicos, sino que también habían dos criaturas llamado Oogie Boogie y Kissy Missy. Así que todos querían destruir a las demás locomotoras de vapor, pero también decidieron hacer un juramento y decidieron no volver a la fábrica por temor que Poppy y Player los atraparan y los destruyeran a ellos.